Creación de base de datos. Un servidor de base de datos Oracle está compuesto por instancia. La instancia se crea en la memoria RAM y está formada por estructuras de memoria y procesos background. Estas estructuras y procesos pueden ser arrancados y parados y al apagarse el equipo desaparecen. Base de datos. La base de datos son un grupo de ficheros que se encuentran en disco, por lo que existen hasta que son eliminados físicamente. Estos ficheros pueden ser abiertos y cerrados todas las veces que se requiera. Los mínimos ficheros necesarios para crear una base de datos son DD, diccionario de datos. El diccionario de datos es un conjunto de tablas y segmentos creados dentro de cada base de datos. Contiene toda la información necesaria para que cada base de datos conozca su propia estructura lógica y física, y de esta forma conocer cómo está distribuida y qué ficheros físicos la componen. Fichero de parámetros. Toda instancia se crea según los parámetros del fichero de parámetros e indica el tamaño que tiene que tener las diferentes estructuras de la instancia en la memoria RAM y el tamaño y número de los procesos background. Una instancia tiene varios estados diferentes. No montado. La instancia está creada, pero no está conectada a ninguna base de datos. Todos sus parámetros tienen un valor por defecto, menos el parámetro DBName, ya que este parámetro indica el nombre de la base de datos a la que se va a conectar. Abierto. Para que una instancia pase del estado no montado al estado abierto, previamente tiene que abrir los ficheros redolog y datafiles, y la localización de estos ficheros está indicado en el fichero de control. Para que la base de datos sepa dónde está el fichero de control, la instancia dispone del parámetro controlFiles, el cual indica su ruta, que a su vez indica la ruta de los ficheros redolog y datafiles de la base de datos. Una vez que los ficheros están abiertos, la instancia pasa al estado abierto. Pasos para crear servidor de base de datos. La creación de un servidor de base de datos debe implicar estos pasos: crear una instancia, crear la base de datos y crear el diccionario de datos. Crear una instancia es construir la estructura de memoria y empezar los procesos. La creación de una base de datos es hecha por una instancia una única vez, y la instancia posteriormente puede abrir y cerrar la base de datos muchas veces. Dentro de la base de datos hay un conjunto de tablas y otros segmentos llamados diccionario de datos. El diccionario de datos describe las estructuras lógicas y físicas de la base de datos, incluyendo todos los segmentos que almacenan los datos del usuario. El fichero de parámetro de instancia contiene directivas que definen cómo la instancia debe ser construida en memoria, el tamaño de las estructuras de memoria y el comportamiento de los procesos background. Después de construir la instancia, se dice que está en modo no montado. Modo no montado es cuando la instancia existe, pero no está conectada a la base de datos. La base de datos no existe hasta este punto. Todos los parámetros del fichero de parámetros están por defecto, menos el DBName. Este nombre también será introducido en el fichero de control. El parámetro controlFiles dice en qué posición está el fichero de control. Este parámetro define la conexión entre la instancia y la base de datos. Cuando la instancia lee el fichero de control, que lo encuentra leyendo el parámetro controlFiles, si hay un error, la base de datos no se montará. En modo montado, la instancia se ha conectado con el fichero de control. Si el fichero de control está dañado o no existe, será imposible montar la base de datos.
El fichero de control indica dónde están el fichero de datos, el online redo-log file, los redo-log files, backup de Recovery Manager y el resto de la base de datos. Montando la base de datos, la instancia puede abrir la base de datos localizando y abriendo estos ficheros. Una base de datos es abierta cuando la instancia ha abierto todos los online redo-log files y los ficheros de datos. También dentro del fichero de control hay un mapa de ficheros de datos a tablespace. Esto permite a la instancia identificar el fichero de datos que forman el tablespace system. En el tablespace system se encontrarán el diccionario de datos. Cuando se realiza una consulta, se solicita al diccionario de datos la localización de los objetos solicitados y el diccionario de datos indica dónde están físicamente. El diccionario de datos es inicialmente creado con la base de datos y es totalmente funcional, pero es inservible. Pueden definir y manejar datos, pero tiene una estructura abstracta, por lo que antes de que un DBA pueda realmente usar una base de datos, un juego de vistas deben ser creadas por encima del diccionario de datos para que podamos entenderla. El diccionario de datos en sí mismo es creado dirigiendo un conjunto de scripts de SQL que existe en el directorio Oracle Home /rdbms/admin. Estos son llamados por el comando create database. El principal es SQL-BSQ, que llama a varios scripts. Estos scripts publican una serie de comandos que crean todas las tablas y otros objetos que forman el diccionario de datos. Las vistas y otros objetos que hacen la base de datos utilizable son generados con más scripts del directorio Oracle Home /rdbms/admin, prefijados con cat. Ejemplo, catalog.sql y catproc.sql, que deberían ser ejecutados inmediatamente después de la creación de la base de datos. Variables en Windows. Hay varios niveles de variables en Windows. El nivel más alto es el registro de Windows y Oracle crea una key. HKey local machine /software /oracle /. A nivel de sesión, ejemplo. Darle un valor, set Oracle Base igual a d:/oracle/app. Visualizar el valor, hecho, símbolo del %, Oracle Home, símbolo del %. Abrir una carpeta, cd, símbolo del %, Oracle Home, símbolo del %. Variables en Linux. La sintaxis para configurar y leer variables varía de una shell a otra. Las variables son configuradas para cada sesión. Para simular una variable global, habría que ponerla en /etc/profile, que es ejecutado cada vez que hay un logón. Export Oracle Base igual a /u01/app. Export Path igual a símbolo del dólar Oracle Home /bin símbolo del dólar path. Export Oracle Seed igual a orcl xxx. Instalando software de Oracle usando OUI. Ejecutar el OUI. En Windows, setup.exe. En Linux, runinstaller.sh. Para evitar los requisitos previamente necesarios, no aconsejado, ejecutar la siguiente línea. Para lanzarlo en forma silenciosa, no necesita pantalla gráfica, ejecutar la siguiente línea. El archivo respuesta puede ser creado a mano o se puede hacer por el OUI, pero antes de hacer una instalación silenciosa, el fichero puntero /etc/orains.log debe ser creado porque OUI no será capaz de localizarlo o crearlo si fuese necesario.
Para crear el fichero de respuesta, ejecutar la siguiente línea. Resumen. Para crear un servidor de base de datos es necesario crear una instancia, crear una base de datos y crear el diccionario de datos. Para conocer qué base de datos está asociada a una instancia, se usa el parámetro de instancia de vname. Para conocer dónde se encuentra el fichero de control, el cual indica la ruta de los ficheros de la base de datos, se usa el parámetro de instancia control files.